Buenas tardes. Vamos a la lección número 7. La lección número 7 de nuestra serie Poseed la Tierra. En esta tarde vamos a estar hablando sobre el terreno de las emociones, porque en el terreno de las emociones es donde crecen las raíces de las cuales debemos cuidarnos, porque si no nos meten a cautiverio, a cautividad nuevamente. Así que el día de hoy hablemos de este tema. Las emociones es el terreno propicio donde pueden crecer las raíces equivocadas. Desde luego que emociones sanas son para bendición de la persona o de las personas, pero emociones enfermas provocan que puedan crecer ahí raíces equivocadas. La intención del enemigo es herir a toda persona que nace en este mundo. Desde el principio, Dios le mostró tanto a la serpiente como a Eva, o a Eva más bien, le mostró que la serpiente iba a venir a herirle, a lastimarle. Dice, la descendencia de la mujer te dará en la cabeza, hablando de la descendencia de la serpiente. Dice, pero la serpiente te herirá en el calcañar, o sea, provocará heridas. Y no es casualidad que se haya desarrollado este problema y este conflicto desde que la primera mujer, que después vendría a ser madre de toda la raza humana, no es casualidad que haya sido con ella la primera mención de esta obra de Satanás. Así que nosotros podemos entonces entender que la visión y la intención del enemigo es dañar a toda persona que nace en esta tierra, a todo ser humano. Ahora, los temores, la inseguridad, la amargura y el rechazo son evidencias de que por allí quien padece de estas cuestiones o este daño en sus emociones, podemos notar entonces que el enemigo ha hecho una obra, ha herido, ha lastimado o alguna obra ha hecho en tal corazón. Así que detectemos si hay temores, inseguridad, amargura o rechazo. Ahí hay obra de nuestro adversario. Las obras del enemigo y su opresión se mantendrán vivas hasta que sean reveladas y destruidas esas obras. Por eso la palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos conocer la verdad para que sean puestas en evidencias las obras de oscuridad. Porque en el momento que son puestas en evidencia, en ese momento estamos en la capacidad de clamar al Hijo de Dios, que es el que vino a deshacer toda obra del enemigo. Así que allí tenemos una gran ventaja. Vuelvo a decir que las obras y la opresión del enemigo estarán latentes, permanecerán vivas hasta que salgan a la luz y sean destruidas. Así que tú decides si buscas que éstas salgan a la luz y que puedan luego ser destruidas. Las iglesias y las familias sufren por heridas que causan divisiones, y eso permite que el enemigo permanezca dentro de ellas, sea de las iglesias o de las familias. La Escritura dice, por ejemplo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y luego agrega, ni deis lugar al diablo. Cuando ya hay enojo, hay rivalidades, hay rencillas en una iglesia, en una familia, en una sociedad, allí hay obra del enemigo. Sí, la Escritura también dice, hablando de aquella persona que había sido disciplinada en la iglesia de los Corintios y que después se arrepintió,
el apóstol les decía: júntenlo para que no sea consumido de demasiada tristeza, que no esté allí todavía lastimado y rechazado. Si ya se arrepintió, reintégrenlo. Dice, para que Satanás no gane ventaja. Porque mientras hay división, hay rencilla, ahí hay obra del enemigo. La Escritura también menciona en Santiago 3, 14 y 15, dice que donde hay celos y contención, o sea, contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y dice que esa forma de vivir es una forma de vivir con sabiduría terrenal, animal y diabólica. Donde hay celos y contiendas, conflictos, ahí hay obra satánica. Así que nosotros debemos cuidar y entender que la meta del enemigo es dañar a cada persona que nace en el mundo, para que así él pueda afectar a donde quiera que se encuentre el ser humano. Nuestras experiencias pasadas determinan nuestra reacción a las situaciones presentes. O sea, de acuerdo a cómo nos haya, de acuerdo a cómo hayan sido nuestras experiencias en la vida, también así son nuestras reacciones a las situaciones presentes. Las heridas del pasado, por eso debemos cuidar pues el mantenernos sanos en las emociones, porque las heridas del pasado pueden distorsionar nuestra percepción del presente. Hay personas que, aunque no estén haciéndole ningún daño a tal persona, ella puede percibir que o están diciendo las cosas por ella o lo hicieron para que ella lo entendiera, y se daña a sí misma porque ya tiene una percepción distorsionada. En la medida que reaccionamos violentamente, cuando alguien reacciona violentamente a un simple problema, eso habla de que una persona que es así está dañada. Tú observa o observemos a nosotros mismos primeramente, porque no estamos aprendiendo para juzgar a los demás. Pero observa y observemos. Una persona, seamos nosotros u otras personas, que reaccionan violentamente a problemas simples, esto habla de daños en sus emociones. Vayamos al punto que nos habla de esta obra del enemigo. Satanás es el que hiere a través de la familia o de otras personas a toda la raza humana. Génesis 3:15, dijo el Señor, hablándole a la serpiente: esta te herirá en la cabeza, o sea, la descendencia de la mujer, todos los hijos de la raza humana te herirán en la cabeza, pero específicamente refiriéndose a Cristo, porque Cristo, al venir a ser nuestro Redentor, se convierte en el representante de la raza humana. Entonces dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El enemigo siempre va a tener intención de dañar. Lamentablemente, usa muchas veces a la misma familia para herirnos y lastimarnos. Y si no, usa a otros consanguíneos, ahí cercanos. Y si no, usa a otras personas. Pero su intención siempre es dañar, herir. Su primer blanco son los bebés y los niños. Aún antes de nacer, procura dañar a la raza humana. Mucho daño se le hace a los niños en el vientre. Y el enemigo tiene como intención lastimarlos y herirlos desde el vientre de su madre. Si no lo logra allí, entonces cuando están en la niñez, los primeros años de su infancia, allí el enemigo otra vez busca dañarlos, a veces con palabras, con formas de tratos, de comparaciones, de muchas otras cosas que nosotros hacemos con los niños. Y si no lo logra aún allí, entonces pasa a la adolescencia y a la vida de juventud o en la vida adulta. El niño que ha sido rechazado crece incapaz de amar y ser amado. Un niño lastimado, un niño herido,
tú le quieres acercar tu mano para darle alguna caricia, tratarlo bien, y él rápido va a quitarse, va a hacerse a un lado porque él no quiere ser lastimado, ha sido herido y lastimado. El niño abusado o tiene temor o se vuelve destructivo. Esta es la reacción, son las dos formas de reaccionar cuando las emociones son heridas, son lastimadas. Y estoy haciendo mucha referencia a los niños, porque desde niños el enemigo comienza su obra. Ahora, no es diferente en la vida espiritual. El enemigo también, ¿a quién le pone la mira? A los nuevos creyentes, a los que nacieron hace poco, a los que tienen poco en el evangelio, que andan en su primer amor. A veces usa cristianos más viejos para decirles, oye, es que tú andas en tu primer amor, pero ya se te quitará. O a veces hay algunas reacciones de los más viejos que ofenden a los nuevos. Por ejemplo, a veces el nuevo creyente, por ese amor de Dios derramado en su corazón el día de su nuevo nacimiento, él está dispuesto a servir, él está dispuesto a dar, él está dispuesto a hacer a favor de las personas. Pero cuando un cristiano viejo abusa de su buen corazón, ahí lo podemos ofender. Y el enemigo está tan listo para ofender, así como los bebés, también a los bebés en Cristo. Las heridas que el enemigo logra que se lleven a cabo en nuestro corazón o se ejecuten en nuestro corazón, tienen la capacidad de atarnos. Nos atan al ofensor. No, si nosotros no perdonamos la herida que nos provocaron, nunca vamos a superar la forma en la que nos lastimó aquella persona y aquel ofensor. Entonces nos atan al ofensor, nos atan a la amargura, porque recordemos que las heridas primeramente son ofensas, que si no son perdonadas, entonces da paso a la amargura, al resentimiento y la amargura. Entonces nos ata a la amargura. También las heridas nos atan a la incapacidad de amar y ser amados. Se nos hace difícil apreciar las buenas acciones de los demás. Se nos hace difícil amar a los demás. O cuando nos quieren mostrar amor, no somos fáciles para aceptar el amor que otros quieren mostrar hacia nosotros. Cristo vino a dar libertad a los cautivos aquí interiormente, porque cuando hemos sido heridos nos quedamos cautivos en el interior si no perdonamos. Como dijimos, la falta de perdón, la ofensa, ¿sí?, se puede convertir en resentimiento si no perdonamos inmediatamente. El perdón es algo que nosotros debemos estar trabajando continuamente. Dice la Escritura, porque todos ofendemos muchas veces. A veces ofendemos sin intención. A veces ofendemos sin darnos cuenta. Y a veces ofendemos, lamentablemente, habiéndonos dado cuenta. Pero a causa de las ofensas, nosotros debemos estar listos para perdonar. Yo recuerdo que cuando conocí a Cristo, porque Cristo es el que viene a dar libertad a los cautivos, yo recuerdo que no me hablaba con algunas personas, ¿sí? El día que Cristo me transformó, no tuvieron que pasar 15 días. Yo recuerdo que fue como al tercer o quinto día de haber sido salvo, que yo sentí en mi corazón. Nadie me dijo, el pastor no me dijo, ninguna persona me dijo. Sencillamente el Espíritu que estaba ahora en mí fue el que me puso en el corazón ir y corregir esa situación con la persona con las que ni siquiera me hablaba.
¿Por qué? Porque Cristo me había hecho libre de las ofensas que me habían hecho estas personas. Ahora, Cristo también nos trae libertad, no solamente por causa de su salvación, ya viene libertad, sino que nos da libertad a través de su palabra. Cuando tú descubres en la Biblia cómo obra el enemigo, vas creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios y de cómo obra para ofender o para lastimar y herir, cómo obra el adversario. Cuando tú ves en la Biblia y descubres las verdades de cómo hacerle, cómo liberarte, entonces a través de los principios y de las verdades de la palabra de Dios, también es que encontramos libertad. Cristo nos liberta, entonces a través del nuevo nacimiento, pero a través del conocimiento de verdades y principios de la palabra. Pero una gran recomendación, al encontrar libertad, es necesario que nosotros procuremos ser llenos del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que en la medida que somos llenos del Espíritu, en esa medida somos llevados a una mayor dimensión de libertad. La Escritura menciona en 2 Corintios 3:17. Dice, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si tú y yo queremos experimentar mayor libertad, procuremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Él nos llevará a esa libertad gloriosa a la que nos iniciamos a experimentar cuando conocimos a Jesucristo. Vamos a orar y después continuaremos con nuestros temas en la siguiente lección. Padre, te damos gracias. Pedimos, Señor, que en esta hora nos dé sabiduría para entender que las emociones dañadas son el terreno propicio para que crezcan raíces equivocadas. Antes de tratar y de ver cuáles son esas raíces, ayúdanos a entender la libertad que a través del perdón podemos nosotros obtener para quedar sanos en nuestro corazón de toda herida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo.